Bien, han sido convocados para las 10 de la mañana del día de hoy. Son las 10 más un minuto. Disculpe la demora en el inicio. Dirige la audiencia el señor juez Leo Dan Cristóbal Ayala, juez del sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Bueno, hemos convocado esta audiencia para nuevamente examinar, someter a control judicial el pedido del Ministerio Público consistente en que se perciba al investigado al señor Luis Miguel Castilla Rubio, presuntamente por haber vulnerado una regla de conducta a la que se encuentra vinculada en el contexto de una medida cautelar de comparecencia con restricciones. Antes de ingresar al debate, vamos a registrar en audio y video a los participantes asistentes a esta audiencia. Centralmente al señor representante del Ministerio Público. Señorita, doctora, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor abogado de la defensa y demás intervinientes en esta diligencia. ¿Se me escucha, señor magistrado? Sí, adelante, adelante. Ya, perfecto. Por parte del Ministerio Público, Leila José Medina Guaya, fiscal adjunta provincial del segundo despacho del equipo especial, con domicilio procesal ubicado en el Jirón Santa Rosa 260, sexto nivel, cercado de Lima, casilla electrónica 101565 y demás datos ya consignados en auto, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien. Del mismo modo, defensa técnica del investigado Luis Miguel Castillo Rubio. Adelante. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días, señora fiscal. Muy buenos días con todos los presentes. Adolfo Pinedo Rojas, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima 33.152, con celular 993-024-136, correo electrónico apinedo@snakazaki.com, casilla 12435, abogado del señor Luis Miguel Castilla Rubio, por los demás datos ya expresados en los escritos anteriores. Muy bien. ¿Y el investigado que es su patrocinado está presente? ¿Se ha vinculado? No, no, señor magistrado. ¿Tiene conocimiento de la audiencia? Correcto, señor magistrado, tiene conocimiento. Ya, muy bien. Entonces queda instalada la audiencia. Bien, señores, como decía al inicio, este es un asunto que ya fue conocido en primera y en segunda instancia, lo que quiere decir que ya fue debatido ampliamente en el contexto en que se solicita el apercibimiento. Entonces toca debatir centralmente la cuestión en controversia, tomando en cuenta la fecha de ingreso del escrito, no los hechos ocurridos hasta el día de hoy, sino hasta el día de presentación, que fue el 8 de marzo de 2022. Bien, fue el 8 de marzo del 2022 que el Ministerio Público solicita que se perciba al investigado porque presuntamente habría vulnerado una de las reglas de conducta a la que se encuentra sometido. En efecto, fue el 8 de marzo. Y de la discusión generada en aquel incidente anterior, se reduce entonces a lo siguiente. Ambas partes van a tener 5 minutos para que sustenten. Primero, el Ministerio Público. Si en efecto Luis Castillo Rubio ha vulnerado la regla de conducta de no comunicarse con testigos, y de ser así, ¿de qué modo ha perjudicado el peligro probatorio, teniendo en cuenta que aparentemente el testigo con quien se habría comunicado es uno ofrecido de descargo? Y demás argumentos que el Ministerio Público desea añadir. Doctor, adelante. Son las 10 de la mañana más 7 hasta 10:12. Adelante.
Sí, señor magistrado, justo antes de empezar, estoy entendiendo sus instrucciones. Sin embargo, conforme también señala la resolución de la sala de apelaciones, indica que se tiene que volver a conocer y debatir el mismo. Estando que estamos ante un nuevo juez que sería su judicatura, es importante también que tenga conocimiento respecto a que se presente ante su judicatura y se debate en esta oportunidad el requerimiento que ha sido presentado, como usted ha indicado, el 8 de marzo del 2023. Ya, bien, doctora. Entonces, si desea presentarlo nuevamente, sus argumentos, hágalo por las razones que acaba de señalar. Está bien, señor magistrado. Sí, bueno, para tratar de hacerlo tal vez de forma un poco más sucinta, indicar de que el requerimiento que nosotros estamos presentando, señor magistrado, el sustento normativo se encuentra en el 287, inciso 3, ¿no? A modo de antecedentes, debemos indicar de que el investigado Luis Miguel Castilla Rubio tiene reglas de conducta que se le imponen con la resolución número 23 del 7 de agosto del 2020. Como usted ha indicado, la regla de conducta exacta se indica no comunicarse directa ni indirectamente con sus coimputados ni con los testigos de la presente causa. Esta decisión de primera instancia, señor magistrado, es confirmada con una resolución de segunda instancia de la primera sala penal de apelaciones, la resolución número 7 del 15 de septiembre del 2020, de cuyo contenido nos parece importante, señor magistrado, resaltar la parte resolutiva siguiente, y es que indica la sala penal de apelaciones, estas restricciones serán bajo procedimiento de que en caso de ser incumplidas, previo requerimiento y audiencia pública, podrá revocarse y dictarse en su lugar el mandato de prisión preventiva. En consecuencia, lo que está haciendo la sala, de algún modo, señor magistrado, es estableciendo la finalidad de estas reglas de conducta y la finalidad también del apercibimiento. Es importante que ello tenga en cuenta, señor magistrado, estando a lo que pueda alegar el señor abogado de la defensa posteriormente. Es importante señalar también, señor magistrado, que esta resolución no ha sido materia de cuestionamiento, no se ha interpuesto ningún recurso contra esta, no se ha solicitado aclaración ni precisión respecto a estas resoluciones. Al contrario, han sido consentidas en todos sus extremos. Segundo fundamento, señor magistrado, como en esta regla de conducta se involucra tanto al señor Luis Miguel Castilla Rubio y al señor ahora imputado Milton Bonges de la Serna, es importante señalar en qué momento estos se vinculan con nuestro proceso y cuándo se vinculan con nuestro proceso. El primer momento en el que se vincula Milton Martín Bonges de la Serna con nuestro proceso es el 13 de junio del 2018, a mérito de una disposición fiscal del número 12 de ese mismo día, a través del cual se ordena programar la declaración testimonial de Milton Bonges de la Serna. Es decir, muchísimo antes de que el señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio estuviera incorporado en el proceso, ya que Luis Miguel Castilla Rubio se incorpora en el proceso el 20 de septiembre del 2019 a mérito de la disposición número 54, que es una disposición de ampliación y precisión de hechos materia de investigación preliminar. Seguidamente, el 30 de enero del 2020, Luis Miguel Castilla Rubio va a solicitar la ampliación de la declaración testimonial de Milton Bonges de la Serna. Finalmente, el 27 de febrero del 2020 se formaliza la investigación preparatoria en contra de Luis Miguel Castilla Rubio, pero ahora, y es importante resaltar que en el punto 6.4.7 de dicha disposición de formalización de investigación preparatoria se precisa reprogramar la declaración testimonial de Milton Bonges de la Serna. Con ello, señor magistrado, estamos acreditando fehacientemente que Luis Miguel Castilla Rubio desde el 2019 conocía de la condición de testigo de Milton Bonges de la Serna y también conocía de los alcances de su regla de conducta impuesta con la resolución número 23 de agosto del 2020. Y por lo tanto también entonces conocía de la prohibición de comunicarse con el testigo Milton Bonges de la Serna. No obstante, señor magistrado, frente a ello, lo que se va a advertir es que entre ellos existen comunicaciones. En principio, señor magistrado, se advierte que Luis Miguel Castilla Rubio no tenía la intención de cumplir con esta restricción y contrariamente ha generado un espacio y escenario ideal para infringir esta regla de conducta de forma sistemática al haber
haberse vinculado laboralmente con la empresa Vidensa y asumir cargos directivos en esta, conociendo que el testigo Milton Bonges de la Serna también trabajaba en Vidensa Consultores SAC y también era directivo de la citada empresa. Señor magistrado, Milton Bonges de la Serna sostiene una relación con Vidensa, relación laboral con Vidensa, desde enero del 2017, hasta donde se tiene conocimiento. Inclusive, el 17 de junio del 2019 es designado apoderado de esta empresa, conforme se advierte de los registros públicos. Es decir, era de público conocimiento que Milton Bonges de la Serna era trabajador de la empresa Vidensa, y no obstante a ello, el imputado Luis Miguel Castilla Rubio, pese a conocer que era trabajador Milton Bonges de la Serna, pese a conocer que Milton Bonges de la Serna era testigo de esta investigación, decide vincularse laboralmente con dicha empresa desde el 4 de enero del 2021, y así ha suscrito un contrato de locación de servicios en el cual ambos asumen la posición de líderes de proyecto. Posteriormente, el 6 de diciembre del 2021, Luis Miguel Castilla Rubio, aún conociendo de estas medidas, va a asumir un cargo directivo junto con Milton Bonges de la Serna, lo cual les va a obligar a sesionar conforme establece su estatuto de la empresa Vidensa. Entonces, también es importante señalar, señor magistrado, que Vidensa es una empresa que no ha transparentado la información de forma correcta o la han brindado de forma incompleta o no fidedigna. ¿Y ello por qué, señor magistrado? Porque tanto Luis Miguel Castilla Rubio como Milton Bonges de la Serna asumen cargos directivos en esta empresa, en Vidensa Consultores. Pero incluso, señor magistrado, este despacho fiscal toma conocimiento de la vinculación laboral que tienen ambos en Vidensa Consultores por medios de información pública. Y la defensa técnica no podrá demostrar, señor magistrado, que antes de la presentación de nuestro requerimiento, ellos nos hubieran informado o por lo menos puesto a conocimiento de esta situación que tienen tanto Milton Bonges de la Serna con Luis Miguel Castilla Rubio en relación a su vinculación laboral con la empresa Vidensa. Estando a ello, señor magistrado, y a lo que hemos advertido por información pública, por fuente de información pública, se ha solicitado el 15 de diciembre del 2021 a la empresa Vidensa para que nos informen sobre los contratos que tienen con estas dos personas. En un primer momento no nos han atendido a nuestro requerimiento y frente a un nuevo requerimiento, el del 2 de febrero del 2000, a un reiterativo del 2 de febrero del 2022, recién el 8 de febrero del 2022, la empresa Vidensa informa con un contrato de locación de servicios de Milton Bonges de la Serna de fecha 1 de febrero del 2020, que su relación laboral con Milton Bonges de la Serna habría concluido el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, señor magistrado, cuando personal fiscal de este despacho se constituye a las instalaciones de la empresa Vidensa, advierte in situ que el señor Milton Bonges de la Serna continuaba laborando en la empresa Vidensa Consultores, con lo cual se evidencia lo que estábamos indicando, que la empresa Vidensa Consultores no brinda información confiable, fidedigna. Eso mismo, este mismo comportamiento de esta empresa se advierte también cuando ante registros públicos Luis Miguel Castilla Rubio y Milton Bonges de la Serna son nombrados conforme obran en las partidas registrales como directores de Vidensa en una sesión del 16 de noviembre del 2021, en una sesión de accionistas. Sin embargo, conforme a la publicidad que tiene de esta empresa Vidensa Consultores, ambos ya eran promocionados como directores de Vidensa Consultores incluso desde marzo del 2021. Es decir, nuevamente estamos evidenciando la inexactitud de la información que brinda la empresa Vidensa Consultores y cómo Luis Miguel Castilla Rubio y Milton Bonges de la Serna habrían generado este espacio propicio para quebrantar las reglas de conducta que se le habría impuesto en ese entonces a Luis Miguel Castilla Rubio. Quinto fundamento, señor magistrado, y esto tiene que ver de las comunicaciones que tienen Milton Bonges de la Serna con Luis Miguel Castilla Rubio. Como hemos indicado, estos ya se encontraban vinculados laboralmente en esta empresa Vidensa Consultores y
Recién, digamos, el 18 de febrero del 2022 nos informa Vidensa formalmente que Milton von Gesell La Serna va a continuar laborando en su empresa hasta el 31 de diciembre del 2022. Y por su parte nos informan que Luis Miguel Castilla Rubio ha tenido un contrato ininterrumpido desde el 4 de enero del 2020 y el cual se proyectaba hasta el 31 de diciembre del 2023. En este contexto, señor magistrado, ambos han tenido diferentes comunicaciones, tanto en ámbitos públicos como en ámbitos privados. Y podemos reseñar los cuales han sido detallados en nuestro requerimiento, pero podemos reseñar los siguientes. El 30 de marzo del 2021 a las 8 de la mañana han sostenido comunicaciones por un lapso de 50 minutos al tratar sobre la exposición de reactivación minera y recursos hídricos. Por otro lado, en su condición de directivos de Vidensa, ambos, testigo e imputado, han tenido numerosas oportunidades para reunirse y sostener comunicaciones privadas, así por ejemplo en las sesiones del directorio de la empresa. Conforme debe realizarse, ya que así les obliga el artículo 35 de su estatuto de dicha empresa. Asimismo, en su condición de trabajadores de la empresa Vidensa, Luis Miguel Castilla Rubio y Milton Martín von Gesell La Serna se reunían semanalmente de forma virtual, ello conforme también ha informado la empresa Vidensa con la carta 06-2022-Vidensa del 15 de febrero del 2022. Entonces, señor magistrado, se ha infringido la regla de conducta de forma sistemática en la prohibición de comunicar o mantener comunicación con sus testigos y coimputados. Sexto fundamento, señor magistrado, y esto tiene que ver con los efectos que tienen estas comunicaciones entre ellos dos en nuestro proceso y en nuestra investigación. Se advierte, señor magistrado, que hemos tenido diligencias frustradas y al mismo tiempo que hemos tenido declaraciones coordinadas entre el señor Milton Martín von Gesell La Serna y Luis Miguel Castilla Rubio. Respecto al primero, señor magistrado, debemos de señalar que el 12 de abril del 2021, el testigo Milton von Gesell La Serna frustró su declaración testimonial al indicar que no rendiría su declaración testimonial porque requiere de un abogado a quien no lo había convocado para ese día, situación que motivó la frustración de la diligencia. Asimismo, se advierten respuestas coordinadas entre Luis Miguel Castilla Rubio y Milton Martín von Gesell La Serna, quienes en sus declaraciones no han informado respecto a esta unión del vínculo laboral que tienen entre ambos. Y en términos, señor magistrado, del artículo 270.2, lo que ha ocurrido es que se ha influido para que el testigo Milton von Gesell La Serna informe o se comporte de manera desleal o reticente en su declaración testimonial, en sus declaraciones. Y se advierte esta coordinación, señor magistrado, en las declaraciones tanto de Milton von Gesell La Serna como del señor Luis Miguel Castilla Rubio, porque en sus declaraciones del 6 de julio del 2021 y del 22 de julio del 2021, cuando se les pregunta sobre la relación, el vínculo que tienen entre ellos se limitan a decir que se conocieron cuando estuvieron como ministros en el gobierno de Ollantumala y no así informan respecto a sus vínculos, que hasta ese momento ya lo tenían desde enero del 2020 en la empresa Vidensa. Con ello, señor magistrado, se acredita y se evidencia que dichas comunicaciones han tenido una repercusión sobre el normal desarrollo de nuestra investigación. Estas respuestas coordinadas, estas declaraciones frustradas, socavan gravemente los fines de la presente investigación y al presentarse este comportamiento procesal, lo que ocurre es que no se evidencia sujeción y sometimiento a las resoluciones judiciales y a las reglas que se imparten para la administración de justicia. Por esos fundamentos, señor magistrado, nosotros solicitamos que se declare el apercibimiento por el incumplimiento a la regla de conducta al señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio. Ya, muy bien, doctora. Entonces, usted ha tomado 20 minutos exactamente. El mismo tiempo va a tener la defensa. Entonces, doctora, preguntas aclaratorias antes que la defensa participe.
Como ya se indicó, su solicitud es del 8 de marzo del año pasado, 2022. Todas sus alegaciones están vinculadas a hechos ocurridos entre la imposición de la regla y esa fecha. Es decir, desde el 7 de agosto del 2020 hasta el 8 de marzo de 2022, en el transcurso de los 2 años. Y usted referir que en el transcurso de esos 2 años, el investigado, pese a estar prohibido de comunicarse con testigos, porque así se impuso en primera instancia y confirmada en segunda, a partir de su vinculación con la empresa Videncia, en el que laboraba ya previamente el testigo Milton Von Hess, ha venido vinculándose, reuniéndose, comunicándose hasta tal punto de afectar el proceso, principalmente frustrando diligencias y brindando respuestas coordinadas entre ambos. Agregue usted que incluso ha generado que Videncia informe datos irreales, inexactos. Ejemplo, que Milton Von Hess ya no trabaja, sin embargo, en una constatación fiscal lo encontraron laborando. Finalmente, quisiera que me aclare si esta persona, Milton Von Hess, es testigo de cargo o de descargo. Señor magistrado, conforme está incluso también en nuestro requerimiento, nosotros hemos establecido que desde el inicio el señor Milton Borges de la Serna es testigo de la presente investigación, es un testigo de hecho. Definir si es un testigo de cargo o de descargo será en el momento que nosotros establezcamos el pronunciamiento de fondo correspondiente. Por el momento nosotros, y conforme también establece el artículo 162 y siguientes del Código Procesal Penal, se hacen referencias a testigos de hechos y testigos técnicos. Nosotros estamos indicando que este es un testigo de los hechos en ese momento. Ya, luego usted señala que esta persona, Milton Von Hess, se tiene vinculado al proceso como investigada del 13 de junio del 2018, pero en su escrito aparece un testimonio brindado por dicha persona del 26 de octubre del año 2016, cuyas copias habría tenido acceso Castilla Rubio. ¿Se trata de otro proceso o es una declaración indagatoria? Sí, señor magistrado, es una declaración testimonial y es importante que se tenga en cuenta y agradezco que lo saque a colación. Es una declaración testimonial que se ha brindado en el caso que nosotros conocemos como el caso Gasoducto 1, que se conoce en las Fiscalías Anticorrupción de Lima, ¿no? En este caso, señor magistrado, sí me parece importante señalar que aquí Milton Von Hess de la Serna brinda su declaración testimonial y se le brindan también, se le hace de conocimiento de los derechos y deberes que tiene como testigo y se le hace, y en esta declaración precisamente participa con su abogado defensor, pero sin embargo, cuando nosotros le citamos en tiempo posterior, con la finalidad, como hemos indicado, de frustrar esta diligencia, no convoca a su abogado, pese a que ya tenía conocimiento que en calidad de testigo tiene la posibilidad de convocar a su abogado defensor. Bien, entonces Castilla Rubio no pedía la ampliación de esa declaración, sino la ampliación de la declaración de fecha 13 de junio del año 2018. Señor magistrado, conforme se tiene también del escrito, no precisa el señor investigado Luis Miguel Castilla Rubio, en el escrito del 30 de enero del 2020, no precisa a qué declaración ampliatoria se refiere. Sin embargo, como hemos indicado, esta es una declaración que se ha brindado en otro proceso y no en nuestro proceso. Sin embargo, fue atendido ese pedido de ampliación, ¿no? Sí, señor magistrado. Bien, doctora. Entonces, señor abogado del investigador Castilla Rubio, son las 10 más 26 por igualdad de armas, como máximo 20 minutos en adelante. Tiene el uso de la palabra. No, señor magistrado. Señor magistrado, hemos escuchado ya lo que es parte de la petición de la Fiscalía. Nosotros, la posición de la defensa del señor Luis Miguel Castilla Rubio es que se declara improcedente el requerimiento de la Fiscalía por sustracción de la materia. Y voy a explicar por qué. Y para esto hay que hacer un análisis desde el momento de que se ha dado el requerimiento hasta el momento de que se ha citado a esta audiencia. Como bien usted ha mencionado, y lo ha citado también la señora fiscal, este requerimiento es del 7 de marzo del 2022.
Y el auto de primera instancia que declara fundado el apercibimiento es del 14 de junio del 2022. Después de haberse fundado este apercibimiento, la defensa de Luis Miguel Castilla Rubio lo que ha hecho es presentar una demanda de modificación de las restricciones de la comparecencia, con la finalidad de que se levante y se deje sin efecto, entre ellas, esta restricción. El auto de primera instancia, que declara fundado en parte de la modificación de restricciones de Luis Miguel Castilla Rubio, que levanta, por ejemplo, la restricción de poner en conocimiento o pedir autorización al señor juez para viajar dentro del Perú, fue apelado por esta defensa. Dentro de ese trámite, el 29 de diciembre de 2022, la sala declara nula esta resolución, la primera resolución que declara fundado el apercibimiento, ¿no es cierto? Y dice que se realice nueva audiencia. Pero el 12 de abril del 2023, algo muy importante, la sala emite un auto en la cual deja sin efecto la prohibición de comunicación con coimputados y testigos. Y esta audiencia es citada el 11 de julio de 2023. Es decir, han transcurrido 6 meses y 12 días a partir de que ya la sala establece que ya no debe existir esta restricción o esta regla. ¿Por qué cita la defensa esta historia de este procedimiento? ¿Y por qué la defensa dice que hay sustracción de la materia? Señor juez, la medida de restricción cuyo incumplimiento pretende verificar la Fiscalía ya no existe, al haber sido revocada por el auto de fecha 12 de abril de 2023. Es decir, la petición de la Fiscalía, la solicitud de la Fiscalía ha perdido en consecuencia el interés para obrar. Interés para obrar que es un presupuesto primordial tanto en las demandas como en las peticiones. ¿Y cuál es ese interés para obrar? Este sería verificar el incumplimiento de la medida de restricción. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de pedir el apercibimiento? ¿Para qué se pide? Porque la señora fiscal le dice, estamos viniendo acá a fin de que se dé la finalidad del apercibimiento y cita incluso la resolución número 23 en la cual se da esta restricción. La finalidad es que para que posteriormente se aplique lo que dice el artículo 287, numeral 3. Esto es, que se dé la revocatoria de la prisión preventiva. Esto es que si se da el incumplimiento de la comparecencia de restricciones, ese incumplimiento de las reglas de la comparecencia va a tener como finalidad la imposición del apercibimiento. Y este apercibimiento va a tener como tal, ¿qué cosa? Que si se vuelve a incumplir, ¿no es cierto?, se va a revocar, dice el artículo 287, numeral 3, en prisión preventiva. Como conclusión, entonces, ¿qué es? Es jurídicamente imposible incumplir una restricción que ya no existe. Es decir, apercibir a un imputado por una medida de restricción que ya no existe. ¿Cómo podría, existiendo el apercibimiento, cómo podría aplicarse el artículo 287, numeral 3, si ya no existe? Si esa es la finalidad del apercibimiento, si esa es la finalidad de la petición, apercíbeme porque después que incumpla le vamos a variar por la prisión preventiva. Eso ya no existiría porque al momento no existe. Y algo muy importante que la señora fiscal le ha citado, la resolución número 13 del 12 de abril del 2023, que deja sin efecto esta prohibición de comunicación entre coimputados testigos en su fundamento 14º y 15º, dice algo muy importante, señor juez, que debe tener en cuenta. Dice que de la revisión simple de las resoluciones judiciales por las cuales se le impuso la medida de comparecencia con restricciones, claramente aparece que se descartó el peligro de obstaculización en el caso de Castilla Rubio. Miren lo que dice la sala, no existía peligro de obstaculización. Es decir, el motivo, la razón por la cual se da este tipo de restricción es justamente evitar un peligro de obstaculización. Pero si la misma sala está diciendo no existía, no hay razón de la existencia de este tipo de restricción. Y algo muy importante, y mire lo que dice la sala. El peligro de obstaculización quedó descartado desde el inicio del proceso penal respecto al imputado ahora recurrente. Sin embargo, fíjese usted lo que dice esta sala, es muy importante. Sin embargo, por error material en el auto de primera instancia, por error material, por el auto de primera instancia, se impuso una restricción de la prohibición de comunicarse con coimputados y testigos. Y en la resolución superior, ellos también asumen, la sala asume, dice, en la resolución superior, por error, no se dejó sin efecto. Este error material
que recién advierte la sala, y así lo señala, recién advertimos un error que ha sido en perjuicio de Luis Miguel Castilla Rubio, de una regla que nunca debió haberse impuesto porque nunca se estableció la existencia de un peligro de obstaculización. Y termina la sala diciendo, si se sostiene en el caso que no se verifica peligro de obstaculización, dice, por parte del investigado, debe concluirse que carece de sentido, mira lo que dice, carece de sentido imponer o mantener aquella restricción. Por tanto, corresponde y correspondió en su momento dejar sin efecto. No debió existir la regla de conducta consistente en la prohibición de comunicación entre coimputados y testigos. Señor magistrado, la sala está reconociendo, en primer lugar, la no existencia del peligro de obstaculización, motivo por el cual debió darse esta regla. Está reconociendo el error de haberse dado esta regla en perjuicio de Luis Miguel Castilla Rubio. Está diciendo, hemos cometido un error. No solo el juez en su momento, sino esta sala que emite esta resolución ha cometido un error, porque lo hemos perjudicado durante todo el desarrollo del proceso penal, porque en el 14º dice, nunca debió existir desde el inicio del proceso penal, nunca se le debió restringir nunca se le debió dar este tipo de reglas, señor magistrado. Señor magistrado, si ya la sala está reconociendo en un primer momento que no existió motivo, descartó totalmente peligro de obstaculización alguna, se está reconociendo la sala que es un error, no solamente al momento de motivar, sino al momento de dar por parte del juez y por parte de la sala, y está enmendando ese error diciendo, hemos cometido un error en perjuicio de Luis Miguel Castilla Rubio porque nunca se le debió dar este tipo de regla, el querer imponer un apercibimiento, ya no existiendo la regla, no solamente porque no debió darse, sino porque no existió motivo para que se dé, y no pudiéndose cumplir la finalidad de la misma, porque la finalidad del apercibimiento es imposible de cumplirse. Por eso, por esas razones, esta defensa pide que se declare improcedente, señor magistrado, la solicitud de la señora fiscal por sustracción de la materia. La defensa descansa. Gracias. Bien, abogado. Antes de pasar a la fiscal, si hubiera réplica, con usted me quedo para que aclare algunos puntos. Lo que acaba de señalar es un dato nuevo. Entiendo que para la fiscalía también. Ese argumento de sustento de sustracción de la materia, ¿ha documentado? Es un análisis netamente jurídico. Es un análisis netamente jurídico, señor magistrado. La comunicación de la modificación ha sido comunicada a vuestro despacho y ha sido comunicada a la señora fiscal. O sea, el conocimiento de que ya no existe la regla de conducta no es de conocimiento privado de la defensa, ha sido conocimiento de vuestro despacho y ha sido conocimiento de la fiscalía. Ya, abogado, le pregunto porque no es que usted pretenda aclararnos si es una discusión de puro derecho o de hecho. Lo que necesito saber es si en este incidente en concreto usted acompañó a esas piezas. Si no lo hizo, simplemente dígalo que no, que se encuentre en algún cuaderno o incidente distinto. Esa información necesito. Correcto. Siendo las resoluciones de conocimiento judicial de las partes, el conocimiento es meramente público, todos los conocemos en la modificación de la regla. Tanto es así, señor juez, que usted nos ha pedido al momento de comunicar respecto de los viajes de mi patrocinado. Incluso la fiscalía pidió, téngase en cuenta si hay o no hay comunicación con los testigos, y esta defensa le ha comunicado a usted a su despacho que esa regla ya no existe. Se le ha comunicado a usted por escrito. Ya, actualmente su patrocinado sigue laborando para evidencia, ¿verdad? No, señor juez, ya no está laborando. O sea, hay que tener en cuenta algo muy importante. Desde que se dio esta regla, señor juez, mi patrocinado tenía un trabajo muy importante que tuvo que renunciar al mismo. Él era miembro del Banco Mundial. Se tuvo que buscar otro trabajo porque tiene que vivir un trabajo, y uno de ellos era Evidencia Consultores. A raíz de que se da este apercibimiento,
tuvo que renunciar a ese trabajo y buscarse otro trabajo. Ahora, actualmente, como usted podrá ver en todos los permisos de salida que le estamos dando a usted, él pertenece a otra institución que es Videncia Instituto. A ver. Bueno, ya me confundí usted. Entonces, inicialmente estuvo vinculado a una empresa Videncia y ahora está trabajando para otra empresa Videncia. Videncia Consultores, que tiene otro objeto distinto, es totalmente distinto, los documentos se han acompañado a vuestro despacho y ahora pertenece a Videncia Instituto, que es otro instituto con otro tipo de trabajo y otras personas. No trabajan las personas, más no trabaja el señor Monjes en esa empresa. Ya. Bien. Entonces, usted ha usado del tiempo concedido. Exactamente 10 minutos. Muy bien. Señorita fiscal, derecho a réplica. Derecho a réplica, señorita fiscal. Sí, señor magistrado, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí se lo oye. Ya, perfecto, señor magistrado. Solamente tal vez traer como principio lo que usted señaló al inicio de esta audiencia, y es las directrices que usted impartió al principio de esta audiencia. Esto es, que nosotros vamos a debatir los hechos que han sido propuestos en el momento de nuestra interposición o de nuestra presentación de nuestro requerimiento. Tengamos en cuenta eso, señor magistrado, ya que aquí la defensa lo que está pretendiendo es traer a colación una resolución, la resolución número 13 del 12 de abril del 2023, posterior a la fecha de presentación de nuestro requerimiento de apercibimiento, posterior a la fecha incluso de cuando nosotros estamos denunciando que ha habido incumplimiento a las reglas de conducta. Señor magistrado, lo que debemos de tener en cuenta es importante. Esta resolución a la cual hace referencia el señor abogado de la defensa y que deja sin efecto la regla de conducta de prohibición de comunicarse con testigos y con imputados, esta resolución, señor magistrado, no ha declarado nula la resolución número 23 del 7 de agosto del 2020, con la cual se imponen las reglas de conducta, y solo así se podría anular los efectos y los actos consecutivos que hubieran dependido de la resolución número 23. Y únicamente respecto de esta regla de conducta, la base legal, señor magistrado, con la cual sostenemos esta posición, se ubica en el artículo 154 del Código Procesal Penal. La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependen de él, y el juez precisará los actos dependientes que son anulados. Me voy directamente y literalmente, señor magistrado, a lo que señala la resolución a la cual hace referencia el señor abogado de la defensa, y en ningún extremo en la parte resolutiva indica que se deja sin efecto o que se anula la resolución número 23 con la cual se imponen las reglas de conducta. Contrariamente, lo que dice es dejar sin efecto la regla de conducta impuesta al investigado Miguel Castilla Rubio, consistente en la prohibición de comunicarse con coimputados y testigos. Señor magistrado, conforme indica el artículo 154, el juez debe de precisar cuáles son esos actos dependientes que hubieran quedado nulos, y eso no ocurre. Y no ocurre, señor magistrado, porque no ha sido declarado nulo. En tanto, para el momento en el que nosotros estamos denunciando el incumplimiento de la regla de conducta, Luis Miguel Castilla Rubio debía plena obediencia a la resolución vigente ese momento, en todos sus extremos. Estamos hablando de la resolución número 23, pero no, contrariamente, el señor abogado de la defensa, y debemos recordarlo porque yo también lo indiqué al inicio de mi alocución, la defensa nunca impugnó la resolución número 20, la resolución que confirma la resolución número 23. La defensa nunca impugnó esos argumentos, al contrario, no solicitó variación ni siquiera a esas reglas de conducta, sino hasta después que este despacho presenta un requerimiento de apercibimiento. Es decir, señor magistrado, pongamos aquí las cosas en blanco y negro. Nosotros presentamos nuestro requerimiento de apercibimiento el 8 de marzo y ellos recién en julio, para ser más precisos,
El 30 de junio del 2022 recién presentan su requerimiento de variación de reglas de conducta. Señor magistrado, el señor abogado de la defensa en su oportunidad no ha solicitado aclaración, precisión o lo que considere pertinente respecto a esta resolución en la cual se le impone la regla de conducta. En todo caso, lo que ha pasado es que él ha aceptado estas reglas de conducta y por lo tanto debe de someterse a las mismas. Señor magistrado, lo que nosotros pretendemos o lo que nos parece que la defensa pretende aquí en todo caso es que se convalide de alguna forma esos incumplimientos. Con esta interpretación que está haciendo el señor abogado de la defensa, creemos que está buscando que se convalide el incumplimiento y en consecuencia que no se dicte el apercibimiento al incumplimiento de la regla de conducta que se encontraba vigente en ese momento, arrastrando indebidamente los efectos de una resolución y por lo tanto incluso, señor magistrado, violando el principio general de Tempus Regis Actum, es decir, en el cual nos obliga a nosotros a aplicar la norma que está vigente en el momento que estamos juzgando el hecho. Nuevamente, en el momento que nosotros hemos demandado, hemos denunciado el incumplimiento de la regla de conducta, en ese momento, señor magistrado, la resolución número 23 estaba plenamente vigente, tenía y debía de ser cumplido por el señor. Gracias. Concluye, por favor. Usted dijo que ¿cuándo recién pidió la variación la defensa? El señor pide el 30 de junio del 2022. Disculpe, señor magistrado, me falta un único fundamento y es respecto a nuestra legitimidad y nuestra vigencia, que me parece importante señalarlo, señor magistrado. 2 minutos. Muchas gracias. Justamente, el señor abogado de la defensa está cuestionando nuestra legitimidad para poder nosotros continuar con este apercibimiento. Y debemos recordar, señor magistrado, lo que dice el artículo. Sí, lo que indica el artículo 269 del Código Procesal Penal, y estamos, inciso 4, es decir, los fines del proceso y de averiguación, y para verificar los fines del proceso y verificar un peligro de fuga o peligro de obstaculización, debemos remitirnos al comportamiento procesal del imputado, comportamiento procesal que se verifica no solo en este proceso, sino en todos los procesos que tenga. Y precisamente, señor magistrado, el cumplimiento o incumplimiento de una regla de conducta lo que hace es informar del comportamiento procesal que tiene un imputado. Y en este mismo sentido, señor magistrado, se ha pronunciado en el expediente 16-2017-201, resolución judicial número 2 del 12 de diciembre del año 2022. Estamos hablando del fundamento 4.3.2 y dice literalmente, se entiende que dicho incumplimiento de reglas de conducta calificaría como un comportamiento procesal negativo del imputado. Es decir, señor magistrado, ¿cuál es nuestro interés? Que se establezca el comportamiento procesal del imputado. ¿Y por qué se mantiene vigente nuestro interés, señor magistrado? Porque el proceso se encuentra vigente. En consecuencia, nosotros, en el marco de nuestras facultades como Ministerio Público, lo que estamos haciendo y mantiene vigencia nuestra facultad porque está vigente un proceso respecto del cual tenemos que verificar el comportamiento procesal de todos los imputados, señor magistrado. Bien, Sara, ¿cuál es la resolución que hizo alusión? 4.3.2. Sí, señor magistrado, es la resolución número 2 del 12 de diciembre del 2022. El expediente 16-2017-201. Es también de este sistema especializado, señor magistrado. ¿Expediente qué número? 16-2017-201. Bien, muchas gracias. Doctora, y hablando de cuestionamientos e impugnaciones, esta resolución a que hizo alusión el abogado para sustentar la sustracción de la materia, hizo alusión a la resolución 13 del 12 de abril del año 2023. ¿Tiene conocimiento si la Fiscalía ha cuestionado para que se eleve en casación? ¿Se revisa en casación? No, señor magistrado. ¿No tiene información o no se ha presentado el recurso?
No tengo información en todo caso, señor magistrado. Tendría que verificarlo, si me Muy permite. bien. Bien, otra. A ver, la señorita fiscal hizo uso para su réplica 7 minutos. El mismo tiempo tiene la defensa. Adelante, señor. Arrancamos con lo último, señor juez. No ha interpuesto recurso de casación alguno la Fiscalía respecto a esta resolución que hemos hecho referencia nosotros. En segundo lugar, hay que tener en cuenta lo que confunde la Fiscalía entre lo que es legitimidad para obrar y lo que es interés para obrar. Y señor juez, lo que la defensa lo que viene a establecer es lo que ellos plantearon desde el inicio, la finalidad que tiene que tener el apercibimiento. O sea, ¿cuál es la finalidad de apercibir a una persona? O sea, ¿es hacer una historia de su conducta o es que tiene una consecuencia que establece el 287.3 que establece el Código Procesal Penal? O sea, las normas que se han dado, las situaciones que se piden, tienen una consecuencia. Y en este caso, si es que ella pretende apercibir es porque quiere buscar algo. ¿Y cuál es el apercibimiento? ¿Cuál es la finalidad del apercibimiento? Es que se aplique el 287.3. ¿Y cuál es la aplicación de los 287.3? Es justamente establecer cuál es la razón por la cual se le tendría que variar de comparecencia a prisión preventiva. Y esa razón que tendrían que buscar es, lo apercibimos por el incumplimiento de una regla. Pero si esa regla ya no existe, señor juez, a este momento, ya no existe la regla. Es más, la sala dice, no debió existir. Ojo, está pidiendo disculpas la sala. La sala está diciendo, error mío, error del juez. Nunca debió imponérsele esa restricción a esta persona. Es lo que está diciendo. Y lo que dice la señora fiscal es, no establece la nulidad. Lo que está diciendo es, déjese sin efecto, dejar sin efecto esta regla. Y la fundamentación de su dejar sin efecto está justamente en los fundamentos 14 y 15. El razonamiento que hace la sala superior, es justamente decir, ¿hubo o no hubo motivo para establecer esta regla? ¿Hubo o no hubo obstaculización? ¿Se probó o no se probó obstaculización? La sala dice, nunca se probó. Es más, nunca se llegó a establecer obstaculización. Bueno, ¿por qué le dieron? No le debieron haber dado. Lo estamos perjudicando. Porque laboralmente entiende la sala que había un perjuicio laboral. Lo estamos perjudicando. Razón por la cual levantes esta medida porque lo vamos a seguir perjudicando a esta persona. Eso es lo que dice la sala. Por eso que nosotros decimos sustracción de la materia. ¿Por qué? Porque ¿cómo podría cumplirse, señor juez, la finalidad que busca el apercibimiento? Porque vamos a ver, la finalidad que busca el apercibimiento. Porque ¿por qué lo pido? ¿Por qué se pide un apercibimiento, señor? ¿Cuál es la razón de pedir un apercibimiento? Justamente para la aplicación del artículo 287, parágrafo 3. Si no hay si es imposible el incumplimiento de esa finalidad, ¿cómo lo voy a percibir? ¿Para qué lo apercibo? La señora juez le cita la resolución del expediente 16-2017, donde está el concepto, es el concepto del incumplimiento. Pero no está lo que nosotros estamos discutiendo. El tema en discusión es, ¿se puede o no se puede cumplir la finalidad del apercibimiento? Y algo muy importante, y terminando con esto, como le decía, el interés que tendría la Fiscalía para obrar sería, señor juez, una vez verificado el incumplimiento de esa medida, que a la fecha no existe, el eventual cumplimiento de la variación de la comparecencia por una prisión. Aquí está el tema en discusión, lo que llama la sala, el tema de discutir. ¿Se podrá dar la finalidad que busca la Fiscalía? ¿O la Fiscalía usted le ha dicho, apercíbelo porque lo quiero anotar y lo voy a tener ahí en cuenta para ver cuál es el comportamiento? Eso no lo ha dicho. La Fiscalía, su finalidad en primer momento es apercíbelo y que si sigue incumpliendo, por eso es que seguía buscando y a usted le dijo, comunique al señor abogado si es que siguen incumpliendo esta regla, y si siguen incumpliendo esta regla, venía la aplicación del 287, parágrafo 3. Por eso, señor juez, nosotros sostenemos y nos mantenemos que existe una sustracción de la materia y por tanto debe declararse improcedente este pedido. Bien, abogado, oídas las partes, este juzgado le toca resolver lo siguiente. Primero, por principio de coherencia, sobre el pedido de la defensa del imputado,
respecto a la sustracción de la materia. Y en el caso hipotético de estimarse, carecerá de sentido pronunciarse por el fondo de la petición de la Fiscalía. Asimismo, en el extremo de caso hipotético de rechazarse la sustracción de la materia, ingresará a pronunciarse sobre el fondo del requerimiento fiscal. Y sobre ello quisiéramos del abogado escuchar, porque no hemos oído, si entre el 7 de agosto del año 2020 y el 8 de marzo del año 2022, ya la Junta Fiscal ha establecido que Milton Monjes estuvo vinculado en su calidad de testigo desde mucho antes de aquella fecha como testigo. Su patrocinado Castilla Rubio se comunicó con Milton Monjes en ese periodo 2020-2022. Ya ustedes, tenemos clara su postura de que el Poder Judicial cometió un error en vincularlo a esta regla de conducta, al margen de ello, al margen de que ello sea así, en términos, en el plano de la realidad de los hechos. Su patrocinado y Milton Monjes compartieron el mismo centro de empleo, por tanto se comunicaron en ese periodo. Un minuto para ese ¿Cómo punto. no, señor magistrado? En un minuto. En el año 2020, ojo, cuando nosotros somos incorporados, o mi defendido es incorporado al proceso recién en septiembre de 2018, es que después, posterior, se pide la declaración como prueba de descargo de Milton Monjes. Como se ha demostrado, y le hemos mencionado, en búsqueda del arraigo laboral, porque tendría que trabajar el señor Luis Miguel Castilla Rubio, es que encontró el trabajo en Videncia Consultores en su momento. Ojo, que en ese momento los trabajos que eran virtuales, y en ese momento hubo, dentro de los proyectos de Videncia Consultores, uno de los proyectos manejaba Luis Miguel Castilla Rubio y otro proyecto lo manejaba Monjes. Entonces, hubo no un contacto, sino una coincidencia laboral. No había un contacto para perturbar o buscar, como dice, obstaculizar el proceso. Era un contacto netamente laboral, que no fue doloso, no se buscó a propósito, sino que fue netamente laboral. Y esto era de público conocimiento. En todos los pedidos de permiso de salida que se hicieron, señor magistrado, se puso en conocimiento siempre al señor juez, que en su momento estaba a cargo de vuestra judicatura, que el señor Luis Miguel Castilla Rubio estaba trabajando en Videncia Consultores. Nunca se ocultó, nunca se hizo de manera subrepticia. Siempre se comunicó que él trabajaba y se pedían los permisos para ese trabajo. Tanto es así que en uno de los trabajos en los cuales dedicaba a realizar conferencias, había una conferencia en la cual se iba a tratar un tema de minería, en la cual Luis Miguel Castilla Rubio iba a asumir un tema y el señor Milton Monjes iba a tomar otro tema, como cuando somos convocados los abogados a conferencias que nos puede dar el Poder Judicial o cualquier otra entidad. Esa fue la coincidencia que tuvo Milton Monjes y Luis Miguel Castilla Rubio dentro de uno de los temas que se trató de minería. Por eso el contacto que tuvieron fue netamente laboral, señor magistrado. Bien, entonces usted señala de que en efecto compartieron el mismo centro de empleo, sin embargo, por la emergencia sanitaria, el trabajo era virtual y específicamente su patrocinado y el señor Milton Monjes trabajaba en proyectos distintos, ¿verdad? Correcto, como se ha demostrado y está acompañado ahí. Algo que coincidieron en un evento académico en el que participaron ambos. El mismo tiempo a la señorita fiscal para guardar su derecho de contradicción. 2 minutos. Está bien, señor magistrado. Sí, solamente tal vez para requerir por su intermedio, señor magistrado, que el señor abogado de la defensa pueda demostrar documentariamente un solo escrito mediante el cual haya informado que Milton Monjes de la Serna y Luis Miguel Castilla Rubio laboraban simultáneamente en ese periodo que nosotros estamos cuestionando, señor magistrado. Y como he indicado, ello no va a advertir, señor magistrado, y no lo va a advertir incluso porque, como hemos señalado, tienen declaraciones coordinadas para no
evidenciar de que ellos trabajaban en conjunto en ese mismo momento. Y no lo va a advertir tampoco, señor magistrado, porque como hemos indicado, cuando se ha requerido la información, Vidensa nos ha indicado que Milton Bongese ya no trabajaba. Sin embargo, cuando nosotros nos hemos apersonado a la empresa Vidensa, in situ hemos verificado al señor Milton Bongese trabajando presencialmente. Punto número 1. Punto número 2, señor magistrado, debemos tomar en cuenta que aun cuando las comunicaciones se realicen de manera virtual, ello no es óbice para el incumplimiento de la regla de conducta, ya que la regla de conducta indica comunicarse, no indica que sea de manera únicamente presencial. Por otro lado, señor magistrado, solamente para indicar y reiterar de que en nuestro caso, como hemos advertido desde el inicio, Milton Bongese La Serna ha sido citado en calidad de testigo y ha tenido conocimiento del señor Luis Miguel Castilla Rubio desde cuando se ha incorporado al proceso. Estamos hablando incluso desde cuando ha tenido acceso a las declaraciones de Milton Bongese La Serna. Estamos hablando de octubre del 2020. Esos datos ya han sido expuestos en la audiencia. Sobre su pedido de documentar al abogado, esta audiencia es convocada únicamente para debate de derecho, por derecho, ya no se acepta más documentación ni anexos, por lo que solamente queda este juzgado emitir la decisión que corresponda. El mismo que se va a diferir porque el abogado ha ingresado un dato de defensa cuyo documento no contamos, pero en todo, como bien también lo ha señalado, el Sistema Integrado de Justicia brinda a todos los magistrados el acceso para su lectura, revisión, y siendo una decisión judicial, forma parte de la información que cuenta este juzgado para decidir un caso concreto. Y además, los datos vertidos de la audiencia merecen una verificación con mayor detalle de los 2 tomos que tenemos en el incidente formado. Entonces, ello indica que vamos a diferir la emisión de la decisión y lo mismo que será notificada la casilla electrónica correspondiente cada parte procesal, en el plazo más breve posible. Señores, muy buenos días. Se agradece su asistencia, dedicación a esta audiencia. El mismo queda concluido. Pueden desvincularse a la sala de audiencia virtual en el momento que así lo consideren. Muy buenos días, señor magistrado.